Hola, amada iglesia. Es una gran bendición poder compartir con ustedes en este día una poderosa palabra de parte de Dios que seguramente nos va a desafiar a ir por mucho más. Acompáñenme a abrir las escrituras en el libro de Juan en el capítulo 21. Verso 15 al 18 dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¡Wow! Una palabra de parte de Dios. Este episodio de la Escritura viene en el tiempo cuando Jesús resucita. Dice que se quedó por unos cuantos días para visitar a sus discípulos, para que vieran que Él verdaderamente había cumplido con su promesa de resucitar. Amén. Y dice la Escritura en esa parte previa a lo que leímos, que Pedro y unos cuantos más discípulos habían vuelto al mar de Tiberias y estaban pescando y habían estado toda una noche y no habían pescado nada. Pedro había vuelto a aquel oficio del cual su maestro Jesús, el que ahora lo estaba confrontando, había vuelto a ese oficio primero que él tuvo. Cuando Jesús le dijo en cierta ocasión: te haré pescador de hombres, y lo saca del oficio de pescador, que era lo original que él tenía, Dios le da algunas formas, algunas herramientas para poder desarrollarse como discípulo de Él y poder ser una persona que llevase un rumbo conforme al propósito de Dios para Él. Sin embargo, cuando Jesús muere, Pedro vuelve a su primer oficio, olvidándose un poco de aquel proyecto que Jesús mismo había puesto sobre su vida. ¿Me va siguiendo, cierto? Y fíjate que en esta parte que leímos en Juan 21 del 15 al 18, Pedro está frente al maestro. Dice que cuando ellos volvían, vieron al maestro que estaba a la orilla preparando un pescado. Y el maestro les habla y les dice: ¿qué pescaron? Y ellos les dicen: nada, estuvimos toda la noche y no tomamos nada. No hay buena pesca hoy. Bueno, y ahí el Señor les da una directriz y los hace recoger gran cantidad de peces. Mas cuando llegan a la orilla y se dan cuenta que es el maestro el que está ahí, Pedro se lanzó, dice, al agua y fue y llegó donde él y comenzaron a vivir un momento de convivencia, de compartir. Y comenzamos leyendo que decía: cuando hubieron comido, una vez que ya habían compartido, viene el momento en que Jesús confronta a Pedro. Y quiero tomar estos conceptos para que usted me vaya siguiendo. Toma el concepto de pastorear y apacentar. Pastorear va dirigido al concepto y viene de la palabra griega pomaino, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Y la palabra apacentar viene del griego boskó, que significa alimentar, nutrir. ¿Me va siguiendo? Estos dos conceptos están dentro de esta parte de la Escritura que recién escudriñamos. Y cuando Jesús confronta a Pedro, le dice: Pedro, le da una gran pregunta: ¿me amas más que a estos? Lo primero es que le dice o le recuerda de dónde lo sacó, porque lo nombra
con su antiguo nombre. Recordemos que le puso Pedro, pero él se llamaba Simón. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. Primeramente le recuerda, le dice: te estoy hablando desde allá, en donde tú decidiste volver a ser ese pescador. Y asimismo Jesús se dirige a él y le dice: Simón, hijo de Jonás. Porque al parecer ya no quieres ser Pedro. Al parecer no estás haciendo la labor que yo te encomendé que hicieras. Pues entonces Jesús lo primero que le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Yo quiero que tú te pongas un momento frente al rostro de tu maestro, para que él te haga esa pregunta ahora. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a tu familia? ¿Me amas más que a tus padres? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tu comodidad? ¿Me amas más que a tus anhelos? ¿Qué responderías frente a esa pregunta? ¿Qué le dirías a tu maestro si él llegase aquí frente tuyo y te dijera: ¿tú me amas más que a tu familia? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tus propios anhelos? ¿Me amas más que a tus sueños? ¿Más que a tus propios proyectos? Y Pedro se estaba viendo confrontado directamente por su maestro. Aquel que él le había prometido en algún momento: Señor, yo iré contigo, Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo voy a estar contigo. Que lógicamente todos sabemos que después falló. Pero una vez más lo tenía enfrente para responder y decir: sí, Señor. Una respuesta apresurada. El punto 2. Una respuesta apresurada le dio y le dijo: sí, Señor, tú sabes. Y allí es donde Pedro, él mismo, se da una respuesta que muchas veces nosotros tenemos y no queremos asumir. Señor, tú lo sabes. Él lo sabe. Y es como que nosotros nos justificamos diciendo: Señor, si tú sabes que yo te amo. Señor, esto es así. Pero yo sigo en lo mío, pero tú sabes que te amo. Señor, este es el rumbo que yo comencé a seguir. Y tú sabes que lo hago pensando en ti. Tú sabes, Señor. Esa palabra cuán fácil es usarla a menudo, ¿cierto? Y la Biblia sigue diciendo que Jesús le pregunta por una segunda vez. Y le vuelve a decir: ¿me amas? En la primera respuesta que Pedro le da, Jesús le da una contrarrespuesta y le dice: apacienta mis corderos. ¿Recuerda que hace poco le dije lo que era apacentar? Apacentar es alimentar, nutrir. Y aquí le está hablando a Pedro como líder. Usted me va a decir: pastora, yo no soy líder. Yo soy un hermano de la congregación. Aquí está hablándoles a todos. ¿Sabe usted que todos somos líderes? Desde el momento en que tú decides por la mañana levantarte, tú te estás autoliderando. Un líder es aquel que va con un proyecto en mente y que quiere avanzar por algo. Eso también es liderar. Y tú tienes una familia a cargo que te sigue. O tú tienes un hijo que está pendiente de ti, por lo tanto tú eres líder. Eres una mujer líder de la cual tus hijos están poniendo atención. Entonces usted a mí no me diga: no, yo no soy líder. Aquí Dios habla a cada persona. Tú también eres líder. En lo que tú estás, tú eres líder. Y le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Dándole a entender: nútrete, aliméntate. Si tú crees que estás en un periodo de cordero, de recién nacido, nútrete, aliméntate, apacienta mis corderos. Quizás eres un líder nuevito y estás recién aprendiendo todo esto. Bueno, aliméntate. Amén. Luego le vuelve a preguntar Jesús: Pedro, ¿me amas? Ya ahí ya no le comparó, no le dijo más que a esto, le dijo: ¿me amas? O sea, le subió a otro nivel.
Porque a veces cuando estamos recién en el Señor tenemos otras prioridades. Y ahí es cuando Él nos confronta y nos dice, ¿me amas más qué? Pero ya en este otro nivel se supone que tú ya estás tomando un rumbo conforme al propósito de Dios. Quizás tú estás en este nivel y Jesús te vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro una vez más responde apresuradamente, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes por qué yo hago las cosas, tú sabes que las hago por amor a ti, tú sabes que yo estoy aquí porque yo te amo, Señor, porque yo confío en ti, porque yo tengo fe en ti. Y a veces respondemos de esa forma apresurada y decimos, sí, Señor, yo te amo. Y entonces viene esa contrarrespuesta del maestro y le dice, pastorea a mis ovejas. Segundo nivel. Decíamos que pastorear es cuidar, atender, mantener, gobernar, mandar, guardar. Gobiérnate, líder. Cuídate. Mantente firme. Tú debes autocuidarte de todo lo que el enemigo está enviando. Jesús le habla directamente a Pedro y le dice, pastorea mis ovejas. Un poquito más grandes. Ya las ovejas están ya creciditas. Son más grandecitas que los corderos. Pastorea. Cuídate, autocuidado. Gobiérnate, guárdate, atiende lo que concierne a mi reino. Y es tremendo este momento que Pedro tiene que vivir frente a su maestro. Tiempo que muchas veces nosotros como personas también debemos experimentar. Como hijos de Dios, a veces estamos confrontándonos delante del maestro y estamos dando respuestas apresuradas. Y viene una tercera vez en donde el maestro le vuelve a preguntar. Y le dice, ¿me amas, Pedro, nuevamente? Y aquí él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ese es el momento en cuando reconocemos. Cuando Pedro reconoce y le dice, Señor, tú me conoces más allá de lo que yo mismo me puedo conocer. Si el maestro estaba teniendo esta tercera pregunta para Pedro, es porque conocía realmente lo que estaba en el corazón de Pedro. Y sus propias actitudes lo estaban delatando, pero él mismo no se daba cuenta de que en realidad estaba tomando un rumbo en el cual el maestro no lo había dejado. Estamos en este mes en donde estamos declarando un cambio de rumbo. Y a veces ese cambio de rumbo es fuerte, hermanos. Ese cambio de rumbo a veces es doloroso, es impactante, es chocante. Es que tú dices, Señor, ¿pero por qué si yo creía que iba bien? Señor, si yo estaba encaminada supuestamente. Pero viene esta tercera pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. ¿En qué podría yo engañarte, Señor? Tú sabes que te amo, pero tú lo sabes todo, lo sabes más allá de mi propio conocimiento o autoconocimiento. ¿Sabes qué, iglesia? Nuestros proyectos muchas veces no están alineados por completo a Dios. Nuestros proyectos muchas veces nos desvían del rumbo en el cual Dios nos quiere llevar. A veces debemos reconocer que Él es quien verdaderamente nos conoce y no nosotros como pensamos que sí nos conocemos. Le da una tercera labor o una tercera respuesta a Pedro en esto. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y aquí yo quedé knockout. Porque si antes le dijo apacienta, ¿verdad?, los corderos, ¿por qué después le dice apacienta mis ovejas, las que ya están grandes? El líder que ya debiese estar nutrido, alimentado, porque apacentar es nutrir y alimentarse. Y aquí es donde el Espíritu me llevaba y me decía, nunca estás suficientemente adulto
nunca estás suficientemente grande para no necesitar de nutrirte y alimentarte de la palabra de Dios permanentemente. De tiempo en tiempo debes volver a tu génesis. De tiempo en tiempo debes comprender que es necesario ser discípulo. De tiempo en tiempo es necesario decir, Señor, yo tengo que volver a nutrirme, tengo que volver a estudiar, tengo que volver a necesitar de ese alimento que me fortalece. Muchas veces cuando se llega a un nivel de liderazgo, se cree de que ya no hay más que aprender, que ya no hay más que alcanzar, que ya no hay más por qué luchar. Pero te equivocas, iglesia. Siempre tienes que estarte nutriendo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Apacienta, pastorea, apacienta. Amén, a mis ovejas. Y este es un momento en que yo creo que Pedro tiene que haber quedado en jaque. Y ya Jesús no le vuelve a responder y ni le dice más nada. Y le dice en el verso 18 algo que Pedro quizás no quería escuchar. Porque a veces hay palabras de Dios que no queremos escuchar. A veces creemos de que un lema que viene de parte de Él, wow, puede ser maravilloso, pero a veces ese lema te deja en shock, en medio del camino, y Dios te dice, cambio de rumbo. Tú dices, Señor, cambio de rumbo, pero si yo iba bien. Cambio de rumbo y te deja en ese cambio, en una expectativa nueva, en un camino desconocido, en algo que solo Él sabe que está guiando y que tú tienes que entregarte en las manos de Él. En el verso 18 le dice, cuando eras más joven, Pedro, mira cómo le habla, te ibas a donde querías, le dice. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Cuando tú eras joven, Pedro, tú te ceñías, te vestías y partías donde querías. Pero cuando seas viejo, vendrá otro, te ceñirá y tendrás que ir donde tú no quieras ir. Cambio de rumbo. Un líder maduro, cuando llega a un nivel de madurez, y esta es la buena noticia, cuando tú llegas a un nivel de madurez, es donde Dios puede provocar en ti cambios de rumbo. Porque sabe que tú vas a ser lo suficientemente fuerte para pararte en ese lugar donde Dios te está poniendo y te está entregando un nuevo camino, y vas a poder entregar lo que Él espera de ti. El cambio de rumbo no necesariamente, o el rumbo que llevo no necesariamente es el que Dios trazó para mí. Quizás Dios tenía esto proyectado en mi vida, pero yo continué por el rumbo que pensaba que estaba bien. O me desvié y me fui para otro lado. Y Dios te tiene que volver y decir, cambio de rumbo. Pedro había desviado su mirada del proyecto, del propósito. Y entonces vino Jesús y le dijo, epa, cambio de rumbo. Vuelve a lo que yo te mandé. Yo sobre ti puse proyectos. Yo en tu vida di sueños, di anhelos para que alcanzaras. Te di tareas que encomendé y que confié en que tú las llevarías a cabo. Y muchas veces nosotros nos desviamos y es necesario que Jesús venga una vez más y nos proyecte y nos diga, este es el rumbo. Lo que me gusta hacer a mí no necesariamente es lo que a Dios le sirve. ¿Sabes qué hemos estado masticando cada vez que Dios cambió el rumbo de los grandes personajes que aparecen en la Escritura? No necesariamente les gustaba. Si no, pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás si acaso a él le gustaba ir a Nínive. No, él quiso ir a Tarsis y finalmente igual voy a hacer algo. Igual voy a estar haciendo el trabajo que Dios me manda. Pero Dios le había dicho Nínive. Tuvo que ir a donde no quería ir, lo que no le gustaba hacer. No siempre nos gusta lo que Dios nos manda hacer, pero te aseguro que es lo que realmente nos va a llevar al propósito. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo que Dios nos manda.
Y a veces pataleamos y decimos, pero si a mí no me gusta hacer esto, yo no quiero hacer esto. Y es necesario hacerlo. Es necesario porque Dios es allí donde te está entrenando. Es necesario porque es allí donde Dios te está mostrando tu verdadera capacidad. Te está mostrando para lo que realmente fuiste creado. Te está mostrando para lo que realmente Él te necesita en el reino. Él te direcciona, Él te da el rumbo correcto. Pero a veces nosotros pensamos, no, es que es más importante mi familia, es que es más importante mi trabajo, es que es más importante de que yo cuide a mis hijos. Y no está mal, pero no es lo que Dios trazó para ti. Y eso es lo que verdaderamente debes buscar. ¿Qué es el trabajo que Dios te encomendó? ¿Cuál es la labor verdadera que tú tienes que ejecutar? Cambio de rumbo por parte de Dios. ¿Te desviaste? Vuelve, porque Él te está mostrando el rumbo. Avanza. Avanza sin temor, porque Él te está direccionando. Y quiero terminar con este hermoso verso de la Escritura. Juan, en el capítulo 3, verso 8. Y es aquí donde Jesús quería decirle a Pedro, cuando ya seas viejo, cuando seas maduro, cuando alcances un nivel de madurez, va a venir otro y te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieres. Juan capítulo 3, verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te ciñe. Es el Espíritu Santo el que te equipa. Es el Espíritu Santo el que te capacita y te lleva al propósito del Padre. Y tú no sabes, como el viento, no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. No puedes trazar tus propios proyectos sin la voluntad de Dios sobre ti, porque no vas a llegar a ningún lugar si Dios no está contigo en ese rumbo. Si Dios no está contigo acompañándote, porque Él te va a acompañar cuando tú estés en el rumbo que Él ha trazado para tu vida. Iglesia, con fe estamos peleando nuestras batallas. Estamos en el año del éxito, pero si no tomamos el rumbo que Dios ha trazado para nosotros, no vamos a tener éxito, no vamos a llegar en donde queremos. A veces no te gusta, a veces no es lo que quieres, pero es lo que Dios ha determinado para ti. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos en la próxima.